Tenemos noticias importantes para Call of Duty Mobile. El nuevo modo competitivo empezará mañana. En este rango no habrá persistencia, tampoco martirio ni rachas molestas. En pocas palabras, no es para mancos. La colaboración con The Boys llegará en la temporada 5 y se dice que podrían tener remates, nuevo personaje mítico, malos emparejamientos y skin gratis de la chancla. ¿Te gustaría saber más? Quédate hasta el final. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Por fin tenemos información interesante que compartir y es que en estos últimos días no había salido nada, pero tranquilo que te pondré al corriente. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te quiero invitar a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te enteras de todo lo nuevo que está llegando al juego de forma muy fácil y rápido. Tras la decepción que tuvimos con el hacha de Kong, parte de la comunidad ya estaba dudando que la skin de la chancla la vayan a regalar, pero tranquilo, tenemos buenas noticias. Los de COD Mobile van a estar regalando esa skin de la chancla para todos los jugadores en un evento por Día de las Madres. Esto ya es oficial, la fecha estimada para que lo puedas conseguir es a partir del 8 de mayo, así que te recomiendo que estés atento en estos días. Para ser exactos, el evento estaría disponible dentro del juego mañana jueves o a más tardar el viernes para que lo puedas reclamar. Es importante destacar que esto no me lo estoy inventando, los de COD Mobile publicaron este pequeño clip donde se puede ver un radar y en la parte de abajo dice proyectil no identificado. Más al final ponen la fecha 8 de mayo y casualmente en el evento chino también se puede ver que empieza el 8 de mayo y aquí están todas las recompensas de este evento. El evento será por tiempo limitado, solamente estará disponible a partir del 8 como les dije hasta el 14, así que si lo quieres conseguir deberás conectarte en esos días y completar las tareas. Yo pensé que este evento era exclusivo de la versión global, pero parece ser que también llegará a otras versiones. Ahora sí será muy difícil jugar partidas igualadas, ya que en este nuevo modo o en este nuevo sistema de rangos competitivo la cosa estará muy complicada. Como les dije hace un momento, este modo estará bastante restringido, por lo que solamente gente tryhard podría destacar. Esto lo comento porque en este modo solamente dependerá de tu habilidad, de tu puntería, tus movimientos para poder ganar la partida. El modo competitivo estará disponible para jugadores de rango leyenda, pero no es obligatorio que lo juegues, puedes seguir en el modo normal. En ambos modos te darán puntos por ganar o te quitarán por perder. Los modos de juego que estarán disponibles es punto caliente, control y buscar y destruir, pero aquí se pone bastante turbio. Tal parece que los modos no los podrás elegir, solamente le das modo competitivo y al iniciar partida te va a tocar uno de los tres modos. Esto podría ser algo negativo, ya que por ejemplo modos como BD son demasiado lentos y a mucha gente no le gusta jugar lento y eso lo puede aburrir. De hecho existen también contrarias, gente que le gusta un montón BD pero no le gusta modos frenéticos, por ejemplo punto caliente también podría ser una contradicción. Aún no está todo bien detallado, así que hay que esperar. Algo que sí o sí debes modificar es tu armero, no vayas a irte aleatorio tu primera partida, dale aquí en la parte de arriba y aparecen los nuevos modos para la gente que sube a leyenda. Esto es importantísimo ya que la primera partida puede ser que te emociones, le des de una a este nuevo modo competitivo y cuando entres veas que no tienes tu armero, estarás en desventaja. Lo que tampoco se sabe es cuáles son los mapas que se van a jugar, porque recuerden que el competitivo suele tener diferentes mapas, o al menos es lo que tengo entendido, así que no sabemos. Esperemos que se no cambie para que la gente se adapte. Los de Activision dijeron que el sistema de competitivo llegaría 2 semanas después del reinicio de rangos y casualmente hoy se cumplen las 2 semanas. Eso quiere decir que hoy por la tarde miércoles debería estar apareciendo ese nuevo modo competitivo o a más tardar mañana jueves para que te vayas preparando. La verdad no estoy seguro si la comunidad de COD Mobile está preparada para este sistema de rango, ya que evidentemente será muy difícil y a la gente no le gusta lo difícil. Mucha gente ha estado preguntando que qué pasó con la colaboración con The Boys, ya que como sabemos hace un tiempo se había filtrado pero no se supo más información. Lo que pasó fue que la colaboración con The Boys se confirmó para la temporada número 5. En la próxima temporada tu personaje favorito de The Boys estará disponible, por ejemplo esta skin que se llama Luz de las Estrellas. Evidentemente, como no, también estará Homelander, aunque eso sí, aún no se ve como el diseño total, de momento todavía está en fase beta. Además se dice que también podría llegar un tercer personaje que sería este de Black Noir.
La verdad yo no conozco a The Boys, solamente sé que es una serie de televisión como de superhéroes o algo por el estilo, pero mira nada más esa skin, creo que se ve demasiado tryhard. También hay rumores de que los personajes de colaboración podrían estar llegando con sus propias ejecuciones, pero ojito que solamente son rumores, aunque no te voy a negar, eso sería demasiado guapo. Yo creo que los de Activision están desaprovechando mucho las colaboraciones, ya que por ejemplo personajes como el Godzilla o el de King Kong sí o sí debieron tener ejecuciones. Estoy seguro que más de algunos se lo compraría por eso. También se espera que esté llegando un nuevo personaje mítico al juego, no estamos seguros si es para la temporada número 5 o para la temporada número 6, pero sería del Kuiji. Si bien es cierto, aún no se filtran imágenes del personaje, solamente nombre en los archivos, cabe destacar que este podría venir acompañado de un rifle de 3 líneas legendario. Esto prácticamente cambia todo, ya que de esta arma si tenemos imágenes, eso quiere decir que podría ser para la temporada número 5 y aquí lo puedes ver. Duxino ha compartido las primeras imágenes de lo que podría ser la nueva arma legendaria del personaje mítico, el rifle de 3 líneas. Y aunque lógicamente el diseño no está completo, pues más o menos nos podemos dar la idea sobre cómo será el estilo y la verdad se parece mucho a Locos de Demonio. Activision, arregla tu juego. No es posible que de 5 partidas, una o dos me estén emparejando con una partida ya terminada. Yo no sé qué está pasando en COD Mobile, ¿es que acaso la gente se está saliendo a cada rato de las partidas o por qué hacen eso? Lo peor es que me pone justamente cuando ya se está perdiendo, no hablo de que vamos empezando 20-20, 30-30, no amigos, 100 contra 20. Que te pase una vez, ok, te lo entiendo, eso pues a todo mundo le pasa, que se le va la conexión, se desconecta, pero que esté pasando casi diario, pues eso ya está un poco raro. Lo que Activision debe hacer es que ponga sanciones más severas para que la gente no abandone y pase ese tipo de cosas. En esta partida puedes observar que me pasó exactamente lo que te digo, me emparejó en una partida que ya estaba casi perdida y para colmo a los 30 segundos cayó nuclear de un enemigo. A ver, yo entiendo perfectamente que la gente abandone cuando le sacan nuclear porque hay gente demasiado cobarde, pero bueno, ese no es el caso. El caso es que este tipo de emparejamientos ya no debería de existir, creo que ahí sí Activision se está equivocando. Y no solamente pasa eso, sino que a veces te ponen equipo de 3 o de 4 y casualmente te pone el equipo que no mete ni las manos. Creo que jugar en random te va algo que te ponga un mancote porque amigo, a ver, ¿dónde entran ellos? Obviamente tienen que jugar también. Pero que te ponga un equipo de 2 que no hace nada y tu enemigo son 3 en equipo, obviamente por número y por coordinación pueden ganar. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. Esperemos que el nuevo modo cuente con mejor emparejamiento, de lo contrario créeme que será muy complicado ganar, de hecho mucho más complicado. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar me despido y nos veremos hasta la próxima.